Quiero darle gracias a Dios por esta preciosa bendición que Él me da de llegar a vosotros. Hoy es 18 de agosto del año 2025 y voy a presentaros un mini mensaje para continuar estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento en su retorno a la tierra. Te vuelvo a repetir. Estamos estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento concernientes a su retorno a la tierra. Y son seis aspectos. El primero es que Él va a regresar como Hijo del Hombre. El segundo es que Él viene de regreso a la tierra como la estrella de la mañana. El tercero es que Él va a regresar como el novio de la iglesia. El cuarto es que Él va a regresar como el Salvador para Israel. El quinto es que Él va a regresar como un juez para las naciones. Y el sexto es que Él va a regresar como otro ángel fuerte que toma posesión de la tierra. No se te olviden esos 6 aspectos. Ya voy predicando 3 aspectos. Hoy vamos a entrar al cuarto aspecto. O sea que ya prediqué que Él regresa a la tierra como hombre, Él regresa a la tierra como la estrella de la mañana, como recompensa para los vencedores, Él regresa como el novio, que lo vimos ayer, y Él regresa como el Salvador para Israel. Así que muy importante, mis amados, que entendamos estos aspectos. Hay mucha mezcla, mucha confusión respecto a la venida de Cristo y muchos se dedican a detalles que a veces no son tan importantes como lo es saber la venida de Cristo en una forma general. Ya luego nos metemos a detalles, pero lo importante es que primero lo veamos en una manera general. Ya después podemos ir buscando los versículos suplementarios y complementarios para que el tema esté bien consolidado. Pero importantísimo entender que así como Él en ascensión es el Hijo del Hombre, lo mismo en su retorno, Él viene como Hijo del Hombre. Y cuando estudiemos en la forma que Él va a establecer su reino, también es bien importante entenderlo como el Hijo del Hombre estableciendo el reino en la tierra. Muy bien. Entonces, hoy queremos repasar así, a vuelo de pájaro, lo que significa que Él viene como Hijo del Hombre. Porque en ese aspecto hay que entender de acuerdo a Apocalipsis 10:1. Muy importante, Apocalipsis 10:1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Muy importante que usted y yo entendamos que el Señor viene envuelto en una nube. Envuelto quiere decir envuelto. O sea que no se ve. Viene una nube y allí atrás de la nube, envuelto en la nube, viene Él. Luego dice otro versículo, Apocalipsis 14:14. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Muy importante, hermano, porque esta no es opinión personal, no es opinión humana, no son conjeturas, no son hipótesis, no son teorías. La pureza de la palabra dice que Él en su retorno a la tierra viene envuelto en una nube y viene también sobre una nube. Entonces esas son dos cosas que debemos de entender importantes, porque escondido en nube es una venida secreta, tiene tratos secretos con su iglesia. Y sobre una nube es para que todos lo vean, ya es público. Entonces, no vaya a ser prejuicioso usted
porque muchos teólogos son prejuiciosos, porque el hermano J.N. Darby fue el que habló de la venida secreta de Cristo y muchos ni la creen. Muchos no creen la venida secreta de Cristo, pero cuando ya entremos a detalles, vamos a entender estos aspectos, porque el Señor no solo viene por una cosecha, sino que también viene por las primicias. El Señor viene también para resucitar a todos los que murieron en Cristo. Entonces, hay asuntos que son importantes entenderlos, porque la venida de Cristo tiene pretribulación, tiene tribulación y tiene postribulación. Ha habido debates por años y toda la historia está bañada de escritos respecto a la pretribulación, a la tribulación y la postribulación. Pero cuando usted estudia con responsabilidad la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay hermanos que se van antes de la gran tribulación, hay hermanos que se van durante la tribulación y hay hermanos que se van hasta que termina la tribulación. Así que en vez de estar en desacuerdos, lo que tendríamos que hacer es ser humildes y estudiar bajo contexto cada una de esas declaraciones de pretribulación, que es antes de la tribulación, tribulación, que es durante la tribulación, y postribulación, lo que es después de la tribulación. Y entonces usted se va a dar cuenta que los que estudiaron la Biblia antes que nosotros tienen razón al presentar, y una vez presentamos bajo contexto un asunto, no hay opinión humana, sino que hay una revelación divina. Yo espero que Dios te bendiga a ti, que tengas un espíritu apacible, un espíritu abierto para poder entender todas estas cosas. Luego, cuando hablamos de que Él viene como la estrella de la mañana, en la Biblia es muy importante la estrella. La estrella se la revela Dios a los que Él quiere. En el caso de los famosos magos, de los sabios que venían de Oriente, que fueron dirigidos por una estrella para encontrar al Señor Jesucristo cuando nació. Eso lo encuentra uno en Mateo 2:2 y Mateo 2:9 al 10. Dice, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que la estrella es una señal para todo aquel que ama a Dios y ama su venida. No cabe duda que esos hombres sabios amaban la venida del rey. De alguna manera Dios les reveló que nacería un rey. Incluso Herodes les dijo que cuando lo encontraran le dijeran en dónde estaba para irlo a adorar él también, pero él lo que quería era matarlo. Muy bien, después de eso entendemos que Cristo viene como el novio, y ayer estuvimos explicando con detalles la parábola de las vírgenes que está en Mateo 25 y que dice, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Así comienza el capítulo 25 de Mateo, dándonos una enseñanza a través de parábola. Y les decía a los hermanos que tenemos que aprender a interpretar parábolas, porque ese reino de los cielos nos lo presentan en 10 vírgenes. Ya hablamos que 5 y 5, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Está mostrando a las dos clases de cristianos que hay. Hay cristianos prudentes y hay cristianos insensatos, pero ambos son salvos. Y cuando el Espíritu nos dice que hubo un grito diciendo, allí viene el esposo, salid a recibirle, dice que todas aquellas vírgenes se levantaron. Entonces, por un poquito de experiencia que usted tenga en interpretar la Biblia y las parábolas, usted se va a dar cuenta que antes de que Cristo establezca su reino, antes que Cristo envíe a las bodas a las vírgenes prudentes, Él va a resucitar a todos los cristianos, sean prudentes o sean insensatos, y va a determinar su estatus, va a determinar porque
unas vírgenes tenían aceite solo en su lámpara, pero las otras tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Y como vimos, el contexto nos muestra que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Está refiriéndose a tener el Espíritu Santo en nuestro espíritu, eso es la lámpara, y está refiriéndose a tener aceite en la vasija, que al estudiar Romanos capítulo 8 usted encuentra que la vasija del hombre es su alma. Muy bien, entonces hoy solo quiero agregar el aspecto número 4, que Él viene como el Salvador para Israel. Muchos no entienden cómo se interpreta la Biblia respecto al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios nos ha bendecido a nosotros en una manera tan especial, porque Dios nos ha mostrado claramente cuando estudiamos Números, ahí en el capítulo 33, nosotros vemos que es el cumplimiento. Primera de Corintios 10 es cumplimiento de ese Números 33, porque dice el Espíritu Santo a través de Pablo que todas las cosas que le pasaron a Israel en el viaje por el desierto a través de esas 42 jornadas es una sombra de la salvación del creyente en una forma completa. 42 jornadas de crecimiento espiritual para que nosotros nos desarrollemos como cristianos vencedores en el Nuevo Testamento. Así que gracias a Dios que sabemos pues entonces que Israel por un lado es una sombra, pero por el otro lado es un pueblo con el que Dios tiene tratos, porque no hay ninguna nación en el mundo que Dios le haya dicho que cuando Él regrese, que cuando Cristo regrese, todos serían salvos. Sin embargo, mire lo que dice Romanos 11:26 para el pueblo de Israel de Medio Oriente. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Si queremos entender nosotros con claridad lo que quiere decir Romanos 11:26, nosotros debemos entender que de los judíos nos vino a nosotros la salvación. Pero ahora, en figura, Sión es la iglesia. Sión, ahora el Cristo que ellos nos enviaron a nosotros, porque de los judíos nos vino la salvación. Ahora de Sión, que es la iglesia, va a salir el libertador para el pueblo de Israel. Y todo eso está en sombras, en figura, en el Antiguo Testamento con la historia de José. Ahí con la historia de José se puede entender la conversión de Israel cuando José se revela a sus hermanos. Después de haber sufrido tanto, se revela a sus hermanos. Entonces todo esto lo vamos a entender a cabalidad. Él regresa como el Salvador para Israel, y si leemos en Mateo 23, del 37 al 39, tendremos un entendimiento más acertado. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok, se está refiriendo al retorno de Cristo por la incredulidad de Israel y el rechazo a Cristo. Cristo los dejó. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Pero al final de la edad de la gracia, Él regresará a visitarles como su Salvador, y Dios derramará sobre ellos el espíritu de gracia y súplica, y ellos verán al que traspasaron y se lamentarán y llorarán arrepentidos por él. Eso está en Zacarías 12:10. Mira cómo dice Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito, tal como está revelado en Romanos 11:26.
Así que este es el mini mensaje de hoy. Yo le pido a Dios que tú con una sencillez de corazón recibas esta palabra que es edificante, esta palabra que te muestra cómo es que regresará Cristo. Cristo regresa como el Hijo del Hombre. Él regresa como la estrella de la mañana. Él regresa como el novio de la iglesia, pero también regresa como el Salvador para Israel. Mañana, si Dios quiere, estaremos estudiando que Él también regresa como un juez para las naciones. Y el próximo mensaje, que va a ser el aspecto número 6, que Él viene como otro ángel fuerte para tomar posesión de la tierra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y mi deseo es que seas lleno y saturado de la bendición de nuestro Dios Padre Celestial, Jesucristo con su gracia, y que tengamos comunión con su Santo Espíritu. Hasta la próxima.